Bienvenidos a Preparar Mate con J y M y los Millennials. Vamos a conocer más de Dios a través de una ronda de mates con preguntas y pensamientos diarios que nos conectarán directamente con lo que Dios dice en su palabra. Hola a todos, qué bueno que te conectaste con nosotros. Estamos tan agradecidos que este tiempo no tiene sentido si no fuera porque vos estás ahí. Así que bienvenido. Esto es Prepara el Mate con J&M y los Millennials. Y le paso el mate a Franco, que nos va a ayudar con este tema tan fascinante de guerra espiritual, tan inagotable que estamos tomando. Ahí te lo paso otra vez, Franquito. Va, gracias, Marce. Bueno, me parece como bien que hagamos como un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo y de todo lo que tuvo que atravesar Jesús. Porque uno dice, bueno, a mí estas cosas, yo fui tentado por esto, pero hay que creer que Jesús también pasó por lo mismo y hay como... Estas tentaciones se dividen en tres partes, esta historia se divide como en tres partes porque fueron 3 veces las que fue incitado a ser tentado Jesús. Ponele, yo, miren, hice una pequeña referencia con las etiquetas. No sé si se puede llegar a ver, pero es un taco con etiquetas. En la primera, con lo primero que tienta a Jesús, Jesús es con su identidad. Entonces lo primero que le pega es la identidad, porque lo primero que le dice, vos que sos el Hijo de Dios, no vas a poder convertir este pedazo de piedra en pan. Ya ahí lo primero que hizo fue atacar su identidad. Después, con lo segundo, el poder. Vos tenés el poder para hacerlo. ¿Por qué no lo haces? Entonces, te pido un poquito el mate, justo haciendo hincapié al anterior de la identidad. Creo que muchas veces hoy en día somos atacados referido a la identidad, y creo que a veces nos ponemos, ¿no? Nos comparamos, dejamos que la sociedad en sí nos influencie. Entonces eso a veces cambia o nos moldea la identidad que tenemos, ¿no? Nos lleva por otro camino o vemos otras perspectivas y tenemos otra idea, otra ideología de qué es identidad. Cuando la verdadera identidad como creyentes somos de ser hijo de Dios, de tener las promesas y esas bendiciones de ser hijo de Dios, ¿no? Solo quería acotar un poco eso. Muy bueno. Así que te paso de vuelta el mate. Gracias, Johnny. Está excelente lo que decís. Me encanta escucharlos. Porque está todo relacionado, inclusive la primera tentación, que tiene que ver con la identidad, el poder, y después las necesidades y deseos de la carne. Típico humano tener necesidades y deseos de la carne, y fue a eso el enemigo. Decir, ¿tenés hambre? Bueno, hace un pedazo de pan con ese pedazo de piedra que tenés ahí. Y aún así el Señor le dijo que no, porque no solo del hombre, no solo de el pan vivirá el hombre, sino también de su palabra. Después fue a otra parte, a una segunda sección, que tiene que ver con los atajos, que lo hablamos, inclusive en programas anteriores, con los atajos. Le dijo, ¿por qué no tomamos este atajo? Le dijo el enemigo a Jesús. ¿Qué te parece si yo te doy todos estos reinos, que vos viniste acá para eso, pero con la condición de que te tenés que postrar y me tenés que adorar? Y el Señor le dice, no solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Después, qué difícil, ¿no? De los atajos, porque yo me puedo pensar y yo, bueno, soy ingeniero en electrónica y he estudiado muchos años. He rendido muchos finales, he pasado por varias pruebas para tener el título y creo que me han tenido la posibilidad de tomar ciertos atajos como para llegar a la meta más fácilmente, ¿no? Machetes, muchas cosas. Entonces creo que a diario o en nuestra vida misma nos encontramos con varios atajos para llegar a esas metas o a esos propósitos en los cuales vamos buscando o queriendo tener. Entonces siempre va a haber pruebas y siempre nos vamos a encontrar con atajos. Además, imagínate ese momento en el que creo que todos en la vida tenemos como un deseo, ¿sí? Un propósito, una meta, un sueño, y decir, lo voy a conseguir con solo tocar este botón. Creo que lo habíamos mencionado. Solo tenés que hacer esto.
y te vas a ahorrar todos los malestares para poder conseguirlo. Y aún así, el Señor lo rechazó. Después, la tercera parte, la tercera sección donde llegó el enemigo. Te saco el mate Sí. Te saco el mate para dar un ejemplo. Me viene a la mente algo que está tan de moda, tan actual, que es el perder peso. ¿Cómo con un atajo podría ser, en vez de comer menos y hacer ejercicio, y hacer más ejercicio y comer más saludable y tener una vida menos sedentaria, decir, tomo la pastillita roja, voy a perder 20 kilos en un mes. Y después, como no fue válido ese atajo y no fue saludable, está el efecto rebote y recupero en vez de 20, 30 kilos. Y me parece un ejemplo muy actual y muy gráfico de un atajo que a la larga no da fruto, no da resultado. Que en vez de hacerlo de modo saludable, caminando, haciendo ejercicio o comiendo más sano, quiero tomar la pastillita roja que a la larga no sirve. Y bueno, ¿cuántos atajos nos ofrece el enemigo permanentemente en la vida, que son cuestionables y que no nos llevan a la victoria definitiva? Porque no era lo mismo que Jesús aceptara ser reconocido rey por la gente, o que Satanás le diera la autoridad que ir a la cruz. Hubiera sido más fácil, pero la única manera en la que Él nos daba salvación eterna a la humanidad era afrontando la cruz. Por eso la Biblia dice, y con esto termino y te devuelvo el mate, Franquito, que como dije, es un placer escucharlos. La única manera era que Él puso su mirada en el galardón que había por delante, que era la salvación de millones y millones de todas las generaciones para la humanidad, pero era pasando a través de la cruz. Y Él no aceptó el atajo. ¿Cuántos atajos nos pone Satanás? Bueno, te devuelvo el mate, Franquito. Arrebato el mate. Franco. Retener el pensamiento, Franquito. Hijas. A mí me ha pasado de querer tomar atajos porque desesperadamente, doy un ejemplo, estaba con que no puede ser que no trabaje de actriz con tantos años estudiando, tengo que hacerlo, y me metí en casting y en obras donde nunca me tendría que haber metido en esos lugares, la pasé muy mal, terminé lastimada, y Dios tuvo que humillarme tanto y apartarme tanto. ¿Por qué? Porque amaba más al sueño y la meta que a Él. Me di cuenta que mi prioridad era cumplir un sueño. Y me olvidé que se trata de Él y no de esas metas. Que a Él le importa más mi corazón. Y en este tiempo pude, moldear un montón mi carácter. ¿Por qué quiero el camino largo? Porque en el camino Él nos moldea, nos enamora, nos sana, nos muestra que realmente se trata de Él y podemos, profundizar un montón en la relación con Él. Y ahora yo sé que si Él no está conmigo, yo no quiero ir a ninguna parte, no quiero avanzar en algún proyecto, prefiero estar con Él y que sea Él quien me guíe. Pero tuve que aprender que no se trata de atajos. Así que quería antes de que siga Franco, un ejemplo cortito quiero dar y te dejo, Lucas. ¿Quién en la Biblia tomó un atajo? Una pregunta, la dejo en el aire, después la contestamos. ¿Quién en la Biblia tomó un atajo y hizo un desastre? Después lo contestamos. Sí, Luquitas. Qué pregunta, me quedé pensando. No, que esto que dice, que dijo Has, de que el Señor la tuvo que humillar, y me hace recordar el pasaje que Jesús menciona cuando le dice que no solo de pan vivirá el hombre, pasaje en Deuteronomio, y dice el pasaje que el Señor los humilló, ¿sí? Para que padecieran hambre, ¿sí? Y entendieran que no solo de pan vivirán, sino de la palabra del Dios, la palabra que sale de Dios, ¿sí? Y qué importante ahí conectado a la humildad, esa condición que tenemos que tener, ¿sí?
para que justamente la palabra sea nuestro estilo de vida, estar ahí en esa Amén. Condición de humildad. Amén. Excelente. Y devuelvo el mar. Perdón, comparto un poco lo que comparto un poquito lo que decía Steffi. De esto del atajo, me pone a pensar y es verdad, ¿no? Hacemos el atajo para llegar rápido, para cortar los tiempos de algo. Y a veces nos olvidamos del proceso, del desarrollo. Entonces yo me ponía a pensar y, qué bien me hubiese venido a recibirme cuando tenía que hacerlo, en 6 años, en vez de 10. Me llevó más tiempo. Qué bueno que hubiese venido un atajo. Pero no hubiese visto el desarrollo y haber visto la mano de Dios moverse en ese desarrollo, en ese tiempo. Entonces, es bueno no ser el atajo y aprovechar y disfrutar el tiempo, el desarrollo, y más cuando está Dios metido en ese desarrollo. Sí. Vemos la mano de Él y vemos maravillas cómo se mueve Él. Así que, Fran, te devuelvo el mate. No, yo quiero agarrar el mate. Ahí está. Te dejamos hablar. Porque los venía escuchando y empecé a unir cabos en mi mente y cosas y pensaba en esto. Entonces, los atajos, aunque se pueden ver atractivos, no nos llevan al propósito que tenemos que llevar, sino de que nos lleva a una consecuencia equivocada porque no seguimos el camino correcto. ¿Y cuál es el camino? Jesús es el camino. ¿Y Jesús qué es? Nuestro pan de vida. ¿Y cómo aprendemos y cómo comemos? A través de su palabra. Que su palabra es la que nos da poder. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto? Es impresionante. Ahora sí devuelvo el mate. Ahí está. Entonces la palabra, el verbo. Perdón. Y los cabos que unieron. Acuérdense en qué es. Lo primero que atacó es identidad, ¿sí? La identidad, poder, las necesidades físicas. El segundo atajo y el tercero, ¿sí? Como todos nombraron ya, la palabra. Atacó primeramente la palabra. A veces no nos damos cuenta, pero nuestro enemigo conoce a veces más la palabra de lo que nosotros lo hacemos. Imagínense todos esos años, sabiendo de todo cada una de las palabras que hay en la Biblia, ¿sí? Y con todo lo que nos puede dar, y aún así el Señor retruca con más palabras, ¿sí? Entonces nosotros no debemos retrucar con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, sino con palabra de Dios. Y otra de las cosas que ataca dentro de su palabra es con inseguridades, ¿sí? Ataca profundamente nuestras inseguridades. Ve algo, una pequeña inseguridad, ahí tenés esa inseguridad. Te la muestra esa inseguridad. Y eso lo vemos en la última parte, en la que dice, si tu Dios es tal como vos decís, entonces ¿por qué no te dejas caer y puede mandar millares de ángeles para que te vengan a salvar? ¿Sí? Entonces, el Señor, imagínense todos estos atajos que dicen ustedes, todas estas tentaciones, nosotros las podemos, nos va a costar porque su palabra dice que nos va a costar, pero el Señor nada nos va a dar, ¿sí? No nos va a dar ninguna tentación que no superar. Está en 1 Corintios 10:13, que habla perfectamente y nos dice, no les voy a dar ninguna tentación que ustedes no puedan superar. Entonces, podemos agarrar todos estos papelitos, ¿sí? Todas estas tentaciones y las podemos dejar de un lado. Eso es lo primero. Eso es como el pequeño resumen que se volvió un programa. Así que yo le voy a pasar el mate a J.M. Bien, quiero tomar el mate para profundizar en un par de pensamientos que surgieron allí por cada comentario. Pero yo tengo que decir quién tomó un atajo. Entonces, y causó un desastre. Y después ¿se rasgó? Cierro bueno. yo. ¿Quién? A ver si alguien se acuerda. ¿Quién escuchó la voz equivocada, quiso ayudar a Dios y provocó un atajo que causó un desastre hasta el día de hoy? ¿Quién? Sara. Sí, muy bien, Tefi. Sara dijo, Dios nos prometió descendencia, lo voy a ayudar un poco. Y le ofreció a su esposo Abraham a la sierva Agar. ¿Y qué causó? Causó el nacimiento del pueblo de Edom y causó una guerra hasta el día de hoy.
hasta el día de hoy, Así que es. son los israelíes o los judíos y el pueblo árabe, al cual amamos y al cual deseamos también su salvación. Pero Sara, queriendo ayudar, queriendo tomar este atajo que el enemigo le provocó, le sugirió, provocó una guerra hasta el día de hoy. Y bueno, ya sabemos las consecuencias de esa guerra y creemos y oramos tanto por la salvación del pueblo judío como por la salvación del pueblo árabe. Pero ese es el producto de un atajo que no tendría que haber ocurrido. Tomo el mate porque quiero cerrar este programa con algunos puntitos conectando lo que cada uno de ustedes decían. A ver, yo me pregunto, ¿cuán sano en su alma estaba Jesús que pudo resistir que Satanás le colgara esos cuadritos que Franco tenía aquí? Porque cada uno de nosotros es como si fuésemos una pared. Hablábamos de un gancho, ¿sí? Pero pensemos, ¿cómo colocamos un cuadro? Un cuadro se coloca en una pared con un clavo o con un tornillo. Y nosotros nos dejamos colgar situaciones que tienen que ver con, a veces, herencias o a veces una niñez compleja o con diferentes desafíos que están planteados en estas tres tentaciones. Pero Jesús no dejó que se le colgase ningún cartel. Eso habla de una sanidad anímica y, por supuesto, una sanidad espiritual. Una identidad sana, un propósito sano, sí, y un objetivo clarísimo. Totalmente. Y uno a veces no se da cuenta del caudal de información que manejaba Jesús. Uno dice, bueno, pero Jesús era Dios. Sí, era Dios, pero él era humano. Plenamente hombre. Plenamente hombre, dice la palabra. Sin embargo, en una aldea tan pequeña, con recursos tan limitados, él entró a la sinagoga y leyó el libro de Isaías, a continuación de lo que habla este pasaje en Lucas. O sea, había una preparación intelectual, había una preparación anímica, había una preparación emocional, había una preparación espiritual en él, y todo eso hizo que él pudiese resistir todas las tentaciones que conocemos y otras más que seguramente sucedieron, como por ejemplo vos nos comentabas de lo que Pedro le dijo, que tomás el atajo, ¿sí? Para que tal cosa no te acontezca, tal cual, o sea que mueras. Para no ir a Jerusalén. Así que esta es la síntesis para poder cerrar este programa. Y qué bueno que hayas podido estar acá. Pero te paso el mate antes de concluir. Sí, me quedo pensando en cómo hizo Jesús. ¿Logró vencer estas tentaciones porque era Dios? ¿O era un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros? Y dependía de la comunión con Dios. Yo creo que él, la Biblia dice que se despojó hasta lo sumo y se hizo hombre. Yo creo que la fortaleza de él no era que era Dios. Creo que su fortaleza era su comunión con Dios, que no es lo mismo. Comunión a la que vos y yo podemos llegar, porque él dijo que haremos cosas aún mayores que las que él hizo. Entonces, creo que toda tentación puede ser superada si tenemos comunión con Dios. Él también se cansaba, él también se agotaba,
y aún así se levantaba muy temprano, aún de madrugada, para buscar de Dios. No se apoyaba en que Él era Dios, no. Él se apoyaba en su comunión con Dios, en su tiempo con Dios. Y yo hoy te pregunto a vos, ¿cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Sabes que si la cuidas, vas a hacer y a lograr tus grandes sueños y cosas aún mayores que las que Jesús hizo? ¿Sabes que nuestra identidad no se apoya en tu título, en tu estudio, en tus credenciales, en tu apellido, en tu aspecto, en tu trayectoria, en tu experiencia? No, se basa en tu llenura del Espíritu Santo. Lo que los hombres quieren ver en vos no son tus etiquetas, es tu llenura y tu comunión con Dios. Hoy quiero dejarte esto. Cuida tu comunión con Dios y vas a ver la identidad sana que Él te va a dar y vas a ver grandes milagros, prodigios y maravillas. Todo depende de nuestra comunión con Dios. Y esto fue Prepara el Mate con J&M y los Millennials. Gracias por acompañarnos hasta el final y haber disfrutado juntos de este tiempo. Suscríbete a nuestro canal, hacé clic en la campanita y recibí notificaciones cada vez que subamos contenido. Y así puedes seguir disfrutando de todo lo que tenemos para vos en Betel al Mundo.